El found footage o metraje encontrado es una técnica narrativa popularizada por la película El proyecto de la bruja de Blair, pero utilizada también anteriormente en Holocausto Caníbal. Esta técnica está basada en un rodaje cámara en mano con el que se pretende crear una inmersión mayor que con el rodaje convencional, intentando dar una ilusión mayor de realidad, tratando lo que ocurre como un hecho verídico, con una capa extra de naturalidad. El género de terror es el género en el que más se utiliza esta técnica, a veces más por motivos económicos que de inmersión, ya que abarata los gastos de rodaje y la inclusión de efectos especiales, que aunque no siempre carente de ellos, son más discretos debido a los movimientos de cámara causados por el supuesto nerviosismo del que lo graba. Puede parecer que este método de rodaje es más sencillo que el tradicional en multicámara, pero no siempre es así. Hay que medir muy bien el ritmo de lo que se graba y lo que se muestra, ya que por lo general las tomas son más largas y no siempre están bien definidas. Por lo general se crea una tensión que se rompe al poco tiempo para ir generando nuevas tensiones que se romperán en los instantes posteriores y así sucesivamente. Lo normal para justificar esta técnica es que esté encuadrada en el subgénero del falso documental, en el que el protagonista del mismo trata de destapar algo o mostrar una realidad desconocida. A veces también puede tratarse de un videoaficionado que se ve envuelto en circunstancias que le superan y de las que quiere dejar constancia. En cualquier caso, siempre tiene que haber una justificación argumental para que esta técnica tenga sentido. No es nada fácil hacerlo bien. Entran en juego varios factores que se complementan para que una película de este tipo resulte interesante, como pueden ser un punto de partida interesante y desconcertante que resolver, unos personajes que sean capaces de sustentar la trama y una resolución acorde a lo mostrado durante el metraje. Esto en realidad es casi esencial en cualquier película, pero aquí tienes menos opciones para jugar con el montaje y el ritmo, y hay que medirlo todo milimétricamente durante el rodaje para que el resultado sea positivo, y muchas veces se cometen errores difíciles de resolver. Uno de los más comunes es que los personajes son meros títeres cuya personalidad se define en los primeros compases de la cinta para dejar paso al resto de acciones a las que se les da peso, normalmente las circunstancias que los rodean. Esto deja personajes vacíos y poco interesantes, que por lo general llegan a importarnos más bien poco, ya que nunca llegamos a conocerlos bien, y cuya única motivación es sobrevivir a lo que sucede, dejando de lado posibles aspiraciones y anulando el carácter de casi todos ellos, sobre todo del que graba si es una parte importante de la historia y no un mero documentador. Esto no ocurre siempre y hay quien sabe aprovechar este método para hablar de esos personajes mediante diálogos naturales y creando unas relaciones y vínculos entre ellos fortalecidos por las tensiones del momento, definiendo su carácter y motivaciones. Otro error frecuente es no saber dar sentido a lo que se quiere contar, centrándose mucho en sucesos puntuales para impactar y olvidando del todo del que forman parte. Al ser frecuentemente películas de terror, se suele recurrir a tensiones puntuales que terminan en un susto fácil y se suceden hasta el final de la película, siendo resueltas de forma facilona y poco interesante. Esto ocurre por lo comentado antes sobre el ritmo. Hay que hacer algo para mantener vivo el interés, y si lo que cuentas no es capaz de sustentarlo, es importante adornarlo con algo que mantenga al espectador atento, pero el abuso de estos sustos llega a cansar, y solo deja un cascarón vacío con algunas intenciones que se quedan por el camino. La oscuridad y el desconcierto es un leitmotiv frecuente en este tipo de cintas, que ayudan a camuflar efectos y transmiten el miedo y la perplejidad de los personajes al espectador, que tiende a angustiarse por los movimientos de cámara erráticos y fuertes efectos de sonido, que refuerzan esa paranoia de la cual hacen gala la mayoría de estas películas. Por lo general esto ocurre durante el clímax, es el momento en el que todo se tuerce cuando está a punto de resolverse. El mal que está siendo enfrentado se revela y aporta una tensión extra a los minutos finales, convirtiéndolos en agónicos, con mejor o peor resultado dependiendo del ejemplo. Una vez hemos tratado todo esto, me gustaría hablar de una película que creo que eleva el found footage a una utilización precisa, inteligente y centrada, utilizando esta técnica de forma magistral y diferente, utilizando un ritmo pausado y una tensión que crece constantemente y que se ríe del susto fácil, haciendo, a veces imposible, separar el humor negro del que hace gala del terror que llega a provocar. Uno de los menos explorados en este género, el terror humano, el no saber realmente a lo que te enfrentas, la exploración de las emociones a través de la perplejidad y la mentira, entrar dentro de una mente perturbada que no propone una salida. Bienvenidos a Creep. Creep es una película dirigida por Patrick Brice y protagonizada por él mismo y Mark Duplass, siendo este el centro de la película y quien la sustenta. El argumento parte de una misteriosa oferta en internet en el que una persona ofrece $1000 por un día de grabación. El protagonista, Aaron, se dirige a una casa rural situada en un pueblo alejado en la que se encuentra con Joseph, el hombre que ha puesto la oferta en internet. Más adelante profundizaré en la película y su argumento, también en su segunda parte, pero por el momento y para no hacer spoilers, simplemente hablaré de sus virtudes y de por qué me parece tan interesante y bien llevada, de cómo se aprovecha del método de rodaje para generar tensión y no aliviarla en ningún momento.
Esta película solo cuenta con 2 personajes, y la verdad es que no necesita más. La cinta se centra en la figura de Joseph y en su personalidad. No es una película de terror al uso, y los sustos no son los que encontrarías en una cinta convencional. Aquí el humor negro y excéntrico es una parte esencial de la cinta, que además es utilizado para crear un perfil de personaje complejo e intrigante del que no sabes qué esperar. Como dije antes, su ritmo es pausado, no tiene prisa en llevarte a ningún sitio, aunque desde luego sabe a dónde va. Pero hace un énfasis especial en el viaje, en todo lo que ocurre hasta llegar al desenlace, justificándolo y avisándote a cada momento de forma retorcida de lo que está pasando y girando hacia otra parte cuando menos te lo esperas. Sustentar una película con este método de rodaje con tan solo 2 personajes, y la mayor parte de las veces solo uno en pantalla, es realmente complejo, ya que todo el peso cae en la calidad del guión, el diálogo y la interpretación. Tiene que haber un timing perfecto y una coordinación excelente para que lo que ves no se haga tremendamente aburrido. Esta película lo consigue. Esta cinta es un ambiguo retrato de la locura difícil de procesar, una pesadilla más real de lo que imaginamos con un telón cotidiano de fondo en el que podemos encontrar temas como la perversión, la soledad, el miedo, la tristeza, todos ellos arañados con maestría y escapando de la obviedad de los mismos, mostrándolos pero sin recrearse en ellos, simplemente estando ahí, siendo reconocidos, mostrando su origen y dejando al espectador dudando de lo que ve y de lo que cree. Como he dicho antes, el personaje que interpreta Mark Duplass, Joseph, es el punto sobre el que gira toda la película. La interpretación del actor es magnífica y crea un personaje único y realmente natural. Uno de los puntos más interesantes es la relación entre Aaron y Joseph. Ese magnetismo extraño. Hay una clara desconfianza justificada por parte de Aaron, pero también hay una química subyacente a esa desconfianza entre ellos. Creo que la soledad juega aquí un papel importante, y también la tristeza y la pena. El no saber muy bien qué esperar, o qué es lo que va a ocurrir. No saber cómo otra persona se va a comportar ni por qué te está llevando a esa situación. Los diálogos entre estos 2 personajes son inteligentes y ácidos, están muy bien escritos, y no son un mero enlace para pasar a la siguiente escena. Los monólogos de Joseph nos acercan a la locura y a su realidad, y construyen su personaje desde el desconocimiento y la perplejidad, llevándonos al humor negro con pequeñas pinceladas de drama humano. Los efectos de sonido se ríen de los tropos del terror, utilizándolo en su beneficio para crear una atmósfera extraña y constantemente tensa. Sin ser perfecta, Creep nos muestra un cuadro que encuentra su orden en el caos de sus protagonistas y que se fundamenta en su relación y personalidad. A partir de aquí haré spoilers de la película hablando también del personaje de Mark Duplass en Creep 2. Si no habéis visto las películas, os aconsejo que volváis al vídeo después de verlas para no reventaros la trama. Joseph es un psicópata que busca tener material grabado de sus víctimas, son sus trofeos, su experiencia con él es lo que los hace especiales, busca saber de ellos, identificarse con sus víctimas, encontrar lazos comunes y llevarlos a la desesperación. Para él todo es parte de un juego que culmina en la muerte de su víctima, cuando cree que ha llegado el momento. Busca crear una unión y un retrato de los mismos, y la relación que puede llegar a forjar, contando una historia diferente en cada una de ellas, y adoptando una personalidad diferente según la víctima. Su modus operandi es crear un vínculo y no dejarles escapar de él, haciendo uso de la intimidación y el acoso mediante paquetes u objetos dejados en casa de la víctima tras la filmación. Su motivación es el sufrimiento y el comportamiento de sus víctimas durante el tiempo en el que él mantiene contacto con ellos. Busca algo que les haga especiales, para así darle más valor a sus acciones. Es retorcido y calculador, pero se muestra cercano y poco frío porque quiere que esa conexión exista realmente. La intimidación ocurre en momentos puntuales, mediante sus sustos y monólogos. Pretende crear una tensión en su víctima, pero también cierta complicidad e intriga para que estos se interesen por él. Hablemos del alter ego del que hace uso en la película y lo que significa más allá de una broma macabra. Pitchfast el lobo. La máscara del lobo aparece por sorpresa en un jump scare en el cual Aaron se la encuentra en un armario. Acto seguido, Joseph le cuenta que la máscara pertenecía a su abuelo, el cual les cantaba una canción con la máscara puesta sobre un lobo afable llamado Pitchfast. Obviamente, aquí llegamos a un punto en el que se pretende crear la disociación entre lo que en un principio asusta y que en realidad no hay que temer. Es una exageración de la personalidad de Joseph, y lo que pretende hacer creer algo así como un sí, soy un tanto excéntrico y extraño, pero no tienes que temerme, no soy peligroso. Aún así, la canción lo que logra es ser más perturbadora que conciliadora, ya que aunque muestre un texto amable, tiene un subtexto de locura que favorece la tensión. Más tarde, habiendo visto detalles de Joseph que pasan de lo excéntrico a lo amenazadoramente extraño, la historia de Pitchfast cambia. Joseph cuenta cómo a su mujer le gustaba ver porno de animales, y Joseph, en shock, decidió ir a una tienda de variedades y comprar la máscara. Con ella puesta se coló en su propia casa y violó a su mujer con ella, que según él, parecía estar encantada con lo sucedido. Por supuesto es mentira, pero pretende crear una reacción en su víctima.
A partir de aquí, la figura amable pasa a dejar de serlo por completo y resultar amenazadora. La disociación continúa, al igual que el comportamiento de Joseph se vuelve mucho más turbio. Cuando Aaron intenta escapar de la casa, Joseph lleva la máscara puesta, resultando realmente amenazadora y desagradable tanto para el protagonista asustado como para el espectador, que ya no sabe cómo puede reaccionar Joseph y hasta qué punto es peligroso realmente. En la última escena de la película vemos cómo Joseph se pone la máscara antes de asesinar a Aaron, para dejar solo a la vista su parte amenazadora y sin escrúpulos, su parte realmente peligrosa, lo que él realmente es. La máscara es una muestra del lado siniestro que esconde llevada al plano físico, entendiéndola como la externalización de sus instintos más siniestros, extrapolando a un plano físico lo más oscuro de su personalidad, simple y efectivo en su narración. Como seguramente hayáis notado, Aaron es un personaje poco definido, apenas conocemos detalles sobre él, aunque es fácil identificarse con su situación y lo que siente. Seguramente en una situación así no actuaríamos tan a favor de la película, pero es que Aaron no es realmente importante más allá de la relación que establece con Joseph. Aquí lo importante es la figura de Joseph, su mente y su comportamiento, su forma extravagante y macabra de entender las cosas. En Creep 2, la cosa cambia. Creep 2 es aún mejor. Aquí Joseph, ahora llamado Aaron, tiene una crisis de identidad. No se siente motivado matando y ha perdido el espíritu y las ganas de hacerlo. Entra en juego un personaje mucho más importante de lo que fue Aaron en su primera parte, Sarah, interpretada por Desiree Akhavan. Esta segunda parte no está tan centrada en provocar tensión o miedo, aunque por supuesto lo hay, sino en entender la figura del asesino, entender por qué Aaron ha perdido esas ganas y de dónde viene su motivación original. Sarah es una especie de catarsis para él, completa el sentido que él cree que tiene todo. Estamos dentro de una mente perturbada a través del humor negro y de la inconsciencia de Sarah, que no cree que Aaron sea un asesino. Pretende acercarse a él y descubrir quién es, mientras ella misma se pregunta por qué lo hace. Aquí ambos protagonistas tienen un papel importante, ya que se complementan a la perfección, la locura y la voz de la razón intentando comprenderse, complementándose hasta que todo se va de madre, los ríos siguen su cauce y lo que hay bajo la superficie siempre acaba aflorando. Es realmente interesante cómo Aaron recupera su motivación perdida. Es una introspección hacia un personaje en el que quieres profundizar, sabiendo que no hay vuelta atrás, llegando al origen de sus traumas, al porqué de sus asesinatos y de sus víctimas. Un perfil extraño, completo, intrigante, divertido de observar al otro lado de la pantalla. Todo funciona con una naturalidad pasmosa. Sus diálogos y monólogos están por encima de los ya estupendos diálogos escritos para la primera parte. Sarah se convierte en la musa de Aaron, y él mismo tiene un conflicto interno al no terminar de entender lo que ocurre, ya que nunca había sentido una emoción similar, y no sabe cómo procesarla, ni de qué modo dejarse llevar. Nos hace cambiar el ángulo de percepción sobre un personaje, y plantea el mismo juego sobre un tablero distinto, además de que muestra una evolución real del personaje en plena crisis. Las películas de Creep saben mantener el foco en un punto de interés y hacer girar toda la película en torno a ello, en este caso un personaje extraño, un asesino repleto de traumas y problemas, el cual nunca sabes por dónde va a salir, has de descubrirlo junto al protagonista de la película, y ese es uno de sus grandes aciertos, crear una intriga, darle una capa de acercamiento mediante el found footage y encontrar su propio ritmo, a la vez que se ríe de todos los tropos de este tipo de películas. Hasta aquí llega este vídeo. ¿Qué opináis del found footage? ¿Y de la exploración de un personaje que se plantea en Creep? Contádmelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos relacionados con el cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.